Capítulo 12. Las lágrimas de África. El Parque Nacional Samburu, en el norte de Kenia. Las cebras de Grevi y las jirafas reticuladas, las jirafas más bonitas del continente, encuentran aquí uno de sus últimos refugios. Es un oasis para la castigada fauna de la región, donde los animales viven sin más amenazas que la de sus predadores naturales. Esta tierra y la región colindante de Maralal son ricas en especies animales como los oryx, las cebras o los gerenux, pero también son la casa de un pueblo pintoresco, los Samburu. Después de asistir a los rituales en los que los niños se convierten en guerreros, Morán, los Samburu nos invitaron a celebrar un banquete. Al igual que sus primos los Masái, en estas ocasiones se sacrifican algunos animales de sus preciados rebaños. Los Samburu, a diferencia de aquellos, matan cabras en vez de vacas, pero el procedimiento y los gustos son los mismos. La carne se come asada en una pequeña hoguera y la sangre de los animales se bebe directamente como el más exquisito manjar durante el sacrificio de las cabras. Los Samburu basan su dieta, también como sus primos, en la sangre de sus animales. Las cabras son demasiado pequeñas para utilizarlas de despensas ambulantes y para este menester los Samburu utilizan a sus dromedarios. El procedimiento es como el de los Masái: una pequeña punzada, una corta recolecta y un poco de estiércol y barro para cerrar la herida. Después se le añade leche a la calabaza que contiene la sangre y la comida energética queda lista para su consumo. Para los Samburu, este es un alimento delicioso que disfrutan diariamente y que les aporta todo lo necesario. Pero para nuestro amigo Xavi iba a suponer una sorpresa gastronómica. Decidido a probar la mezcla que los Samburu bebían con tanto deleite, Xavi pidió la vez, pero la bebida no estaba hecha para el paladar de un europeo. Espera. Amor. Es fuerte, tío. Dejamos a los Samburu y proseguimos nuestra ruta hacia el norte. Por un paisaje de creciente aridez, nos acercábamos a la frontera con Etiopía. Sin detener nuestra marcha, cruzamos el desierto de Chalbi y llegamos al lago Turkana, que nos marcaba el final de nuestro viaje por Kenia y el inicio de nuestra etapa etíope. Nuestro primer objetivo, una vez cruzada la frontera, se encontraba en las tierras que se extienden a los lados del río Omo, un río que desemboca en el lago Turkana, en la provincia etíope de Gambogofa. En esta región semiárida, donde las lluvias apenas aparecen a lo largo del año, viven distintas tribus nómadas cuyos orígenes aún no han llegado a determinar los etnólogos e historiadores. 6 etnias habitan las tierras del Bajo Omo, con una población de alrededor de 32.000 individuos. Son tribus distintas, pero con modos de vida muy similares, y su principal diferencia es el grupo lingüístico al que pertenecen. Los Bodi, Mursi y Niangatom
Son del grupo nilótico, mientras que los Batsada, Karo y Dasanets pertenecen al denominado grupo homótico. Todos se visten y decoran igual, dando mucha importancia a su aspecto externo. Los collares y abalorios son de uso frecuente, y las cicatrices ornamentales sirven como reclamo sexual, o bien para indicar que quien las lleva ha matado a un enemigo o algún animal peligroso. De todas estas tribus, hay una cuyo aislamiento la había mantenido a salvo de influencias externas hasta hace muy pocos años. La forman menos de 1000 individuos y viven pegados a las orillas del río Omo, donde, a diferencia de sus vecinos, cultivan la tierra, además de pastorear cabras y vacas. Son los Karo, la etnia más amenazada del Omo, con quienes compartiríamos algunas de sus costumbres. Los Karo son un pueblo de gentes curiosas y amables, cuyo aspecto externo sorprende al más experimentado etnólogo. Durante sus celebraciones van pintados y ataviados con una variedad de diseños que los hacen inconfundibles. Unos a otros se pintan con distintas sustancias que van desde la tiza o el hierro oxidado hasta el carbón vegetal o los tintes de yodo y ocre. Cualquier pintura es válida para los llamativos diseños que ostentan. La inspiración para tan variados dibujos la encuentran en la naturaleza que les rodea. Imitan los colores de su desierto, de los árboles o del río. Se pintan a manchas blancas imitando el plumaje de las gallinas de Guinea, o se marcan rayas horizontales como las cebras de las praderas. Son los diseños fantásticos de artistas maravillosos cuyas obras solo durarán un día. Cuando todos han acabado de completar su indumentaria, resultan un grupo inolvidable. En mitad de la austeridad del paisaje donde viven, el despliegue de color y de luz de los Karo hace que se los recuerde como a ninguna otra tribu africana. En las fechas más señaladas, en las que algún miembro se casa, o cuando los jóvenes se inician en la vida de adultos, los Karo bailan para celebrarlo, organizando una fiesta sencilla pero llena de color. Hombres, mujeres y niños participan por igual. Entre los Karo no existen grandes diferencias sociales, y las normas básicas de su estructura social se basan principalmente en la edad de los miembros del clan, siendo los ancianos los más respetados. Curiosamente, como suele ocurrir en la naturaleza entre las especies animales, son los hombres los que más se pintan y adornan para estas ocasiones, resultando su aspecto más llamativo y vistoso. Ellos son los encargados de llevar el ritmo en la ceremonia y de marcar la entrada de los distintos participantes en la celebración. Mientras los hombres se pintan de arriba a abajo, las mujeres Karo recurren con más frecuencia a los collares y pulseras y a la permanente decoración de sus cicatrices, cuya piel lisa y abultada atrae a los hombres por su singular y suave tacto. Unos y otras resultan fascinantes y consiguen que en el poblado uno se sienta perdido en el tiempo, aunque por desgracia no puedes dejar de preguntarte hasta cuándo seguirán existiendo tal y como hoy los encontramos. Ellos son muy pocos y hasta ahora han vivido aislados. Bastaría una simple gripe
u otra epidemia traída por los turistas para acabar con los Karo para siempre. Dejando atrás las tierras del Omo, nos internamos en Etiopía buscando un lugar bien distinto. Como si viajáramos por la historia, cada kilómetro nos alejaba del mundo olvidado de los Karo hacia una ciudad de finales del siglo XX. Nuestra siguiente meta era Addis Abeba, la capital del país, donde nos íbamos a encontrar con ese otro aspecto de África del que tantas veces se habla, pero que tan difícil resulta llegar a asumir como real. Fundada en 1887 por Menelik II, Addis Abeba llegó a ser la capital del país en 1896. Es una de las mayores ciudades del interior del continente africano, cobijando en su interior a más de 1,5 millones de personas. Es un núcleo importante de población donde se encuentra la sede de la Organización de la Unidad Africana, que constituye el centro de la política del continente. Aún así, para nosotros, iba a suponer el encuentro con la cara más terrible de África. La miseria y la pobreza, tan extendidas por todo el continente, se hacen patentes en las calles de la ciudad. Las enfermedades se extienden descontroladamente entre amplios sectores de la población y el SIDA, la tuberculosis o la lepra hacen estragos entre la gente. Pero para alivio de los casi 2 millones de habitantes de Addis, la principal plaga del país, el hambre, está aquí bastante controlada. El mercado de la ciudad, uno de los mercados más grandes de todo el continente, conocido como el Mercato, abastece a la población de los productos básicos necesarios. Aunque la sequía de hace unos años causó un desastre en la agricultura etíope, las previsiones indican que gracias a los logros conseguidos en el sector, las fértiles tierras de Etiopía serán capaces de alimentar a toda la población del país sin ayudas externas en el cercano año 2000. Aquí, en el Mercato, todas las etnias y todas las clases sociales se congregan por una vez y los productos del interior se distribuyen entre sus gentes. Por desgracia, aunque solo Etiopía tiene un potencial agrícola que sería capaz de saciar a todo el continente africano, la guerra y la falta de infraestructura causan la pérdida de la mayor parte de la producción, y el hambre abre las puertas al infierno de las enfermedades. Los escasos hospitales de la ciudad se encuentran abarrotados. La gente llega desde muy lejos buscando ayuda. Los enfermos de tuberculosis o lepra, muchos de ellos niños, esperan en el suelo el turno para poder entrar y algunos no llegan a levantarse. En el interior, las plazas están constantemente ocupadas. Hay pocos médicos y demasiados enfermos para un botiquín paupérrimo en el que las medicinas desaparecen con rapidez. Los médicos no dan abasto, pero suponen la única esperanza de estas gentes humildes. Entre ellos, los niños son muy numerosos. Sus padres son la imagen de la desesperación. Todo su cariño no sirve contra las enfermedades y una muda impotencia se refleja en sus rostros. En Etiopía hay alrededor de 2.000 médicos para una población de más de 53 millones de habitantes. La carencia de medios agrava la situación, pues aún en los hospitales existentes, la falta de medicamentos es tan acusada que en muchos casos no pueden hacer nada para aliviar a los enfermos. Las más sencillas vitaminas o los analgésicos más comunes en nuestra privilegiada vida cotidiana marcan aquí la diferencia entre la vida y la muerte de muchas de estas personas. Decididos a aportar un granito de arena, los trabajadores de la empresa UAP, patrocinadora de la expedición, realizaron una colecta y compraron medicinas básicas para mandarlas al hospital desde el que les habíamos contado cuántas tragedias veíamos a diario.
Fue una iniciativa generosa de personas anónimas dispuestas a no resignarse. Era muy poco lo que había que hacer, comparado con la repercusión que tendría en Etiopía cada una de las cajas que se embalaron cuidadosamente. Cuando todo estuvo empaquetado, el cargamento se facturó hasta Addis Abeba, donde gracias a la Embajada de España en la capital etíope, no tardó en llegar hasta el hospital. El gesto de nuestros compatriotas resultó una sencilla lección de fácil entendimiento. Todos podemos hacer algo por estas personas necesitadas. Es lo que tiene dentro, como se llama, me da igual. Muchas infecciones, tuberculosis por ejemplo, o pulmonía un poquito crónica. A nosotros no nos pasa nada porque estamos bien nutridos. Tenemos de todo, ¿no? Nuestro cuerpo está bien fuerte, tiene defensa. Esta gente está mal nutrido, el cuerpo no tiene defensa. Una infección que para nosotros es una tontería, para ellos puede suponer la muerte. Y de hecho, pues, hay gente que te muere de cosas estúpidas que no mueren en ningún otro sitio. Entonces, por ejemplo, las vitaminas ayudan a reconstruir esa defensa, ayudan a que el estado de nutrición sea bueno y que el efecto de los fármacos, de los antibióticos sea bueno. En tuberculosis lo vemos muchísimo. Te vienen la gente, aparte de la tuberculosis, hecho un esqueleto. Aquí se les da de comer un poquillo más que lo que comen en casa, se les dan vitaminas, y entonces los fármacos contra la tuberculosis actúan un poquito mejor y más deprisa. Y en un par de meses, tiene que estar un par de meses de todas formas, pero en un par de meses de cómo te han llegado a cómo se van a casa, es totalmente diferente. Durante nuestra estancia en Addis Abeba, fuimos testigos del dolor de la gente abatida por las enfermedades y la miseria, herencia de las guerras y de una pobreza que parece endémica en la mayor parte de este continente. Después de tantas maravillas vividas a lo largo de la ruta, fue aquí, en Etiopía, donde nos habíamos encontrado con las lágrimas de África. Dejamos la capital con rumbo norte y nos adentramos aún más en las montañas de Etiopía. Después de ver la miseria y pobreza de algunos de sus habitantes, nos quedaba ahora una agradable etapa que nos llevaría a conocer algunas de las maravillas naturales y culturales de este país tan singular. Cerca del lago Tana, donde nace, el Nilo Azul, el Labai de los etíopes, cae en unas bonitas cataratas que llevan su nombre. El primer europeo que las visitó fue un castellano que las dio a conocer al mundo. Ahora, más de un siglo después, las cataratas del Nilo Azul siguen sin recibir apenas las visitas de extranjeros. Son pequeñas joyas que se esconden en el cerrado interior de las montañas etíopes. Cerca de allí, más hacia el norte, pero en las proximidades del lago Tana, se extiende una región que ha permanecido aislada del resto del mundo, dejando a sus habitantes anclados en la Edad Media. Para sorpresa y maravilla del visitante, numerosas iglesias se levantan aún, tras siglos de existencia, sin que el tiempo haya alterado ni sus fachadas ni sus tesoros artísticos interiores. Son iglesias ortodoxas, los templos de los Amara, el pueblo que llegó a Etiopía hace miles de años y cuyos emperadores decían descender de Salomón y la reina de Saba. En el interior de estas olvidadas ermitas se conservan desde hace siglos las pinturas medievales de marcada influencia bizantina que convierten a las iglesias en museos de arte, puertas hacia el pasado que hablan de la espiritualidad del mundo bíblico.
En estos apartados templos, los sacerdotes Amara continúan perpetuando la fe cristiano-copta de sus antepasados. En el siglo IV después de Cristo, bajo el reinado del rey Ezana, se convirtieron al cristianismo. Desde entonces, pocas cosas han cambiado en su religión o en su forma de vida. Aún siguen leyendo en voz alta los grandes tomos del Antiguo Testamento escritos en Ge'ez, la antigua lengua semítica del norte de Etiopía. La Iglesia copta, que dependía originariamente del patriarca de Alejandría, ha conservado la cruz griega en la planta de sus edificios y en los báculos de sus liturgias. Y en el interior de sus catacumbas, en criptas silenciosas desde la creación de los templos, las momias de los primeros religiosos fortalecen la espiritualidad de sus sucesores desde hace más de 5 siglos. A través de los pasadizos tallados en la piedra, pudimos acompañar a 2 de estos sacerdotes hasta los nichos donde descansan sus santos y ser testigos del lugar donde también ellos acostarán sus cuerpos cuando sus almas alcancen el descanso eterno. Era un lugar sobrecogedor que se hacía aún más impresionante al pensar en los siglos que dejábamos atrás mientras descendíamos por los pasillos mohosos hasta estos sepulcros olvidados. Las momias que teníamos delante ya rezaban los textos bíblicos cuando del puerto de Palos 3 carabelas salían hacia el descubrimiento del Nuevo Mundo. De todas estas iglesias medievales, ninguna es comparable a las de Lalibela, la 8ª maravilla del mundo. 11 iglesias componen el impresionante conjunto de esta capital de una antigua dinastía medieval. Todas ellas han sido esculpidas en la roca madre en una sola pieza que conforma su volumen, y de las 11, 4 están libres de la matriz rocosa, excepto en su base. Son una obra arquitectónica sin parangón en el mundo, pero el aislamiento del país y del enclave donde se encuentran las ha mantenido en un incomprensible anonimato hasta hace muy poco tiempo. Lalibela iba a resultar el espectáculo más maravilloso de cuantos encontramos a nuestro paso por Etiopía. Una red de pasadizos igualmente tallados en la roca volcánica comunica unas iglesias con otras. Cuenta la leyenda que en la segunda mitad del siglo XII nació un príncipe en Roja, el antiguo nombre de este enclave, que tras salvarse del envenenamiento del celoso monarca reinante, tuvo una revelación en la que Dios le pidió levantar aquí 11 iglesias más hermosas e impresionantes que ninguna otra construida con anterioridad. Así se inició la creación increíble de este lugar repleto de maravillas. Cuando fue rey Lalibela, aquel al que las abejas reconocen como soberano, comenzó las obras a las que, según cuenta la leyenda, bajaban los ángeles a continuar los trabajos por la noche. Hoy, con el encargo divino intacto, los sacerdotes de Lalibela custodian y conservan los templos, manteniendo viva la ciudad excavada en la roca. En 1520 llegó hasta aquí el primer europeo. Era un misionero portugués llamado Francisco Álvarez, que de vuelta en Europa contó recatadamente lo que había visto por miedo a que le tomaran por un mentiroso o un loco. La realidad de Lalibela no es para menos. La ciudad entera parece una sola pieza. Las iglesias, más talladas que construidas, se comunican también por dentro en un laberinto de pasillos, túneles y pasadizos. Es imposible imaginar la complejidad y la técnica de los trabajos en la piedra que tuvieron que realizarse hace más de 7 siglos. Con razón cuenta la leyenda que fueron los ángeles los que guiaron las construcciones y ayudaron a acabarlas en las horas anónimas de la oscuridad. Hoy, en las calles intemporales que unen las iglesias, antiguos cánticos resuenan entre las piedras milenarias
dando vida al quieto conjunto. Son los jóvenes religiosos que aprenden a leer los textos del Antiguo Testamento, ayudados por la rítmica entonación de sencillas canciones. Bajo la atenta supervisión de sus mayores, estos jóvenes aprenden la doctrina que perpetuará una tradición que viene repitiéndose desde el medievo. Las iglesias del rey Lalibela, el encargo directo de Dios, seguirán inmunes al paso del tiempo, mientras estos monjes sigan transmitiendo sus tradiciones intactas de generación en generación. Y los templos construidos por los ángeles seguirán surgiendo de la roca para el asombro y la maravilla de las generaciones futuras. Abandonamos Lalibela obligados por nuestro calendario de ruta. La etapa final de nuestro viaje se acercaba rápidamente. A través de las montañas del norte de Etiopía íbamos a entrar en un pequeño y desconocido país castigado por largos años de guerras contra las constantes invasiones. Por suaves y ralos páramos, llegamos hasta Eritrea, donde los esqueletos de las batallas parecen formar parte indivisible de sus paisajes. Su historia y su tragedia iban a marcar el principio de la última etapa de la ruta de los exploradores.